En una mañana común de primavera en Medicine Hat, la policía ingresó a un tranquilo hogar suburbano y descubrió un crimen tan impactante que conmocionaría a todo Canadá. 3 miembros de la familia habían muerto, y la niña de 12 años que temían víctima revelaría pronto una verdad mucho más inquietante de lo que nadie imaginaba. En el tranquilo rincón sureste de Medicine Hat, donde la pradera se extiende bajo amplios cielos canadienses, la vida solía avanzar con un ritmo predecible y reconfortante. Era una ciudad donde los vecinos se reconocían en el supermercado, los niños andaban en bicicleta por calles suburbanas tranquilas y la mayoría creía estar lejos de la violencia que dominaba los titulares nacionales. Los asesinatos de la familia Richardson fracturarían para siempre esa sensación de seguridad. Antes de la tragedia, la familia Richardson parecía reflejar estabilidad. Mark Richardson era conocido como un padre devoto, práctico, trabajador y protector. Sus amigos lo describían como alguien que valoraba el orden y la responsabilidad, el tipo de padre que creía que los límites eran esenciales para criar hijos seguros. Debra Richardson aportaba calidez al hogar. Era atenta, organizada y muy involucrada en la vida de sus hijos. Quienes la conocían hablaban de su paciencia y firme presencia. Juntos, Mark y Debra formaron un hogar basado tanto en el cuidado como en la responsabilidad. Su hijo, Tyler Richardson, tenía solo 8 años. Enérgico y despierto, amaba los videojuegos y las aventuras propias de la infancia. Sus maestros lo recordaban como educado y entusiasta, un niño que aún descubría el mundo con inocencia. Y luego estaba su hija, Jasmine Richardson. Con 12 años, Jasmine se hallaba en el frágil umbral entre la niñez y la adolescencia. Para muchos adultos parecía callada y común, solo otra estudiante adaptándose a amistades, presiones escolares y los primeros impulsos de independencia. Pero bajo la superficie, cambios sutiles empezaban a preocupar a sus padres. En los meses previos a inicios de 2006, sus intereses cambiaron. Su ropa se volvió más oscura. Aumentó su actividad en Internet. Cambiaron sus gustos musicales. Parecía atraída por imágenes y temas mayores que su edad, rebeldía, aislamiento y fantasía. Mark y Debra no ignoraron estos cambios. Como muchos padres atentos, vigilaron su conducta con cuidado. Cuando descubrieron que Jasmine había creado un perfil en línea donde se hacía pasar por mayor, su preocupación creció. Internet, aún en rápida expansión a mediados de los 2000, abría puertas que muchas familias apenas empezaban a comprender, puertas que podían llevar más allá de los límites seguros de su comunidad. Fue en ese mundo digital en expansión donde Jasmine conoció a Jeremy Alan Steinke. Steinke tenía 23 años, más de una década mayor que Jasmine. Vivía en los márgenes del ambiente social de Medicine Hat, pasando entre trabajos e identidades. Quienes lo conocían notaban su apariencia dramática, cabello largo y oscuro, ropa negra y una intensidad marcada por su fascinación con la subcultura gótica. A veces se describía con términos grandilocuentes, presentando su persona como algo sobrenatural. Escritos en línea revisados luego en el juicio revelarían un patrón de romanticismo oscuro, lenguaje lleno de obsesión, devoción y distanciamiento de la sociedad común. Para una niña de 12 años que buscaba identidad, atención y pertenencia, esa intensidad podía resultar poderosa. Su relación se desarrolló rápidamente. Lo que quizá empezó como conversación pronto se volvió dependencia emocional. Jasmine le confiaba sus pensamientos. Él validaba sus sentimientos. Juntos construyeron un mundo privado, cada vez más alejado de la guía parental. Cuando Mark y Debra supieron de la relación, la alarma se convirtió en acción inmediata. Desde su perspectiva, la situación no solo era inapropiada, era peligrosa. Que un adulto mantuviera contacto con su hija pequeña representaba una amenaza que no podían tolerar. Intervinieron con decisión. A Jasmine se le prohibió ver a Steinke. Se restringió su acceso a Internet. Se reforzaron las reglas. Eran acciones de padres que intentaban proteger a su hija. Pero para Jasmine, las restricciones se sentían asfixiantes. La adolescencia suele traer una intensidad emocional que magnifica los conflictos. Los límites pueden interpretarse como traición, la protección, como encierro. Lo que Mark y Debra veían como resguardos necesarios, Jasmine empezó a sentirlo como barreras que la separaban de alguien que creía que la entendía. La tensión en el hogar creció.
Surgieron discusiones. La confianza se desgastó. Sin embargo, desde afuera poco parecía alarmante. La casa seguía ordenada. La asistencia escolar continuaba. Las rutinas diarias persistían, el ritmo silencioso de la vida suburbana. Aún así, las señales de advertencia se acumulaban en lugares que pocos podían ver. Mensajes en línea descubiertos después por los investigadores sugerirían un vínculo cada vez más profundo entre Yasmín y Stein que, marcado por declaraciones dramáticas y una mentalidad de nosotros contra el mundo. Este encuadre psicológico no es raro en relaciones coercitivas o desequilibradas, estrecha la perspectiva hasta que las voces externas parecen enemigas. Para Mark y Debra, sin embargo, el objetivo seguía siendo simple, mantener a su hija segura hasta que tuviera la madurez para entender los riesgos. La primavera llegó a Alberta con su habitual imprevisibilidad, el frío persistente dando paso a un calor tímido. La nieve retrocedió. El césped volvió lentamente al verde. Dentro de la casa Richardson, la vida siguió patrones conocidos. Se compartían las comidas. Se hacían las tareas. Tyler jugaba. Mark iba a trabajar. Debra organizaba el hogar. Y Yasmín se movía entre esos espacios llevando pensamientos y emociones a los que sus padres no podían acceder del todo. Ningún vecino habría predicho que esa casa común, indistinguible de tantas otras, pronto sería el centro de uno de los casos criminales más perturbadores de Canadá. Los crímenes que sacuden comunidades enteras rara vez se anuncian con fuerza. Más a menudo crecen en silencio dentro de conflictos privados, vínculos mal entendidos y aislamiento emocional. Con el tiempo, investigadores y psicólogos analizarían las dinámicas presentes, la diferencia de edad, el rápido apego emocional, la vulnerabilidad adolescente, la intervención parental. Pero a inicios de 2006, solo parecían las luchas de una familia intentando navegar terreno desconocido. Aún parecía haber tiempo para que todo se estabilizara. Tiempo para que la distancia debilitara la relación. Tiempo para que la madurez cambiara la perspectiva. Tiempo para que el hogar recuperara el equilibrio. Lo que nadie entendía aún era cuánto habían escalado ya las emociones, ni cuán peligrosamente empezaban a confundirse realidad y fantasía. Dentro de la casa Richardson, las rutinas continuaban sin interrupción, sin saber que los cimientos se erosionaban en silencio. Y mientras abril se acercaba, la ciudad de Medicine Hat dormía en paz cada noche, confiando en la seguridad de sus barrios. No sabía que, tras una puerta cualquiera, ya había comenzado una cadena de decisiones que pronto acabarían con 3 vidas. Devastarían a una comunidad y obligarían a todo un país a enfrentar una pregunta tan inquietante como incómoda. En la madrugada del 23 de abril de 2006, las tranquilas calles de Medicine Hat permanecían inmóviles bajo la oscuridad que se desvanecía. La mayoría de las casas dormían, ajenas a toda urgencia o miedo. Dentro de la residencia Richardson, nada sugería que esa noche se convertiría en una de las más devastadoras de la historia criminal canadiense. Para Mark y Debra Richardson, probablemente había sido un sábado común. Las familias suelen acomodarse en rutinas conocidas al final de la semana, una película tardía, preparativos para el domingo, pequeños recordatorios sobre la escuela y responsabilidades. Tyler, de 8 años, se habría ido a dormir esperando otra mañana normal. La seguridad, después de todo, es una suposición silenciosa que los niños rara vez cuestionan. Pero en otra parte de la ciudad, un plan avanzaba hacia su momento final e irreversible. Jeremy Allen Stein que se dirigió a la casa Richardson al amparo de la noche. Los investigadores establecerían después que el ataque no fue impulsivo. Las pruebas revelaron discusión, intención y preparación, elementos que transformaron el acto de violencia espontánea en algo mucho más deliberado. El motivo giraba en torno a un obstáculo firme. Mark y Debra se interponían entre Stein y la 12añera Yasmín Richardson. En mensajes revisados durante la investigación, Stein escribió con inquietante claridad sobre sus sentimientos. Describía a Yasmín como su alma gemela y expresaba disposición a eliminar cualquier barrera para su relación. Una entrada escalofriante afirmaba que mataría por ella, palabras que entonces pudieron parecer teatrales, incluso fantasiosas. Sin embargo, a medida que avanzó la noche, adquirieron un significado literal y aterrador. Poco después de entrar en la casa, estalló la violencia.
Mark Richardson fue el primero en encontrarse con el intruso. Detalles presentados en el tribunal confirmarían más tarde que sufrió múltiples heridas de arma blanca. El ataque fue rápido y feroz, dejando pocas posibilidades de resistencia. Los fiscales lo describirían como un asalto dirigido, la eliminación de la autoridad parental vista como la principal amenaza para la relación. Debra Richardson también fue atacada con extrema brutalidad. La evidencia indicó que soportó numerosas puñaladas, lo que sugería tanto determinación como intensidad emocional. La ferocidad impactó incluso a investigadores experimentados. Arriba, Tyler permanecía en su dormitorio, un niño sin saber que su mundo ya se había derrumbado abajo. Lo que ocurrió después se convertiría en uno de los aspectos más desgarradores del caso. Tyler Richardson fue apuñalado repetidamente en su cama. Con solo 8 años, no tenía papel alguno en el conflicto que motivó el ataque. Su muerte subrayó la naturaleza indiscriminada de la violencia, cualquiera dentro de la familia representaba un obstáculo para el futuro que Stanke y Jasmine imaginaban juntos. 3 vidas se apagaron dentro de una casa que antes simbolizaba seguridad. Tras los asesinatos, la vivienda volvió a quedar en silencio, pero ya no era el silencio del sueño. Era la quietud pesada que sigue a un daño irreversible. Los investigadores concluirían después que Jasmine no fue solo una testigo distante. Las pruebas mostraron participación activa antes y después de los homicidios. Su conocimiento del plan y sus actos esa noche se volvieron cuestiones centrales para los tribunales que más tarde sopesarían responsabilidad frente a su edad. Una vez completado el ataque, Stanke y Jasmine abandonaron la residencia. Afuera, el amanecer se acercaba con indiferencia. El cielo se aclaraba poco a poco, como siempre, sin dar señal a los vecinos de que la tragedia estaba justo al otro lado del césped. Pasaron horas antes de que surgiera la preocupación. Amigos y familiares empezaron a notar algo inusual, los Richardson no respondían. Las llamadas quedaron sin contestar. La ausencia pareció lo bastante extraña como para solicitar una verificación de bienestar, una decisión que pronto revelaría la magnitud total del crimen. Cuando los agentes entraron en la casa más tarde ese día, encontraron una escena de devastación profunda. Incluso los respondedores veteranos no son inmunes al impacto emocional, y muchos admitirían después lo difícil que fue procesar lo que vieron. Medicine Hat nunca había experimentado una violencia de esta escala. La noticia se propagó rápido por la comunidad. El shock pronto se convirtió en incredulidad, no solo por la brutalidad, sino porque algo así parecía incompatible con la identidad de la ciudad. ¿Quién pudo cometer un acto así? ¿Y por qué? Mientras la policía reconstruía la cronología, surgió otro detalle alarmante: Jasmine Richardson estaba desaparecida. Al principio, los investigadores no sabían si era víctima, testigo o si estaba en peligro. Dada su edad, la preocupación por su seguridad intensificó la urgencia de la búsqueda. Se emitió una alerta Amber, difundiendo su descripción a través de las provincias. Las autoridades temían lo peor, que el agresor la hubiera secuestrado tras matar al resto de la familia. Pero a medida que surgían pistas, la narrativa cambió de formas que pocos podían imaginar. Testigos informaron haber visto a Jasmine con un hombre mayor. La atención se centró rápidamente en Jeremy Stanke. Al día siguiente, el 24 de abril, la policía localizó a la pareja en la comunidad de Leader, Saskatchewan, a unos 130 kilómetros de Medicine Hat. Fueron arrestados sin incidentes mayores. Para muchos observadores, el hallazgo resultó casi incomprensible. La niña desaparecida no era simplemente una sobreviviente. Ahora era pieza central de la investigación. En las horas posteriores al arresto, los agentes comenzaron el cuidadoso trabajo de separar hechos de especulación. Entrevistas, análisis forense y evidencia digital pronto revelarían la profundidad de la relación y la planificación previa a los asesinatos. Sin embargo, incluso antes de que todos los detalles se hicieran públicos, una verdad ya era evidente. No fue un crimen nacido de una rabia repentina. Fue el resultado de una alianza emocional que se endureció hasta volverse peligrosa, la creencia compartida de que eliminar obstáculos era el camino hacia la libertad. De vuelta en Medicine Hat, el duelo se asentó sobre la ciudad. Las escuelas llevaron consejeros. Los padres abrazaron más fuerte a sus hijos.
Las conversaciones giraban en torno a la misma pregunta atónita: ¿cómo pudo una niña de 12 años vincularse a algo tan violento? La casa Richardson, antes indistinguible de las vecinas, se transformó de la noche a la mañana en una escena criminal sellada, un recordatorio de lo frágil que puede ser la frontera entre la vida ordinaria y la tragedia. Mientras los investigadores trabajaban metódicamente para reconstruir los hechos de aquella noche, el caso empezó a atraer atención nacional. Los canadienses observaban con creciente inquietud, conscientes de que las respuestas probablemente desafiarían ideas sobre juventud, influencia y responsabilidad. Pero muchas de las revelaciones más cruciales aún estaban por venir, ocultas en mensajes digitales, hallazgos forenses y las complejidades psicológicas que los investigadores apenas comenzaban a descubrir. Para la tarde del 24 de abril de 2006, los investigadores del caso conocido como los asesinatos de la familia Richardson ya enfrentaban una realidad mucho más compleja que un homicidio convencional. El arresto de Jeremy Alan Steinke y la doceañera Jasmine Richardson en Leader, Saskatchewan, marcaba solo el inicio de un esfuerzo minucioso por entender cómo se concibió tanta violencia, y por qué. Desde el principio, la escena del crimen en la casa de Medicine Hat mostró pruebas abrumadoras de brutalidad deliberada. Los equipos forenses recorrieron cada habitación con cuidado, documentando patrones de sangre, recogiendo rastros y reconstruyendo la secuencia de ataques. La posición de las víctimas sugería que el asalto fue rápido, pero con intención clara. No había señales de entrada forzada. Este detalle redujo de inmediato las posibilidades de investigación. Sugería que el atacante había sido admitido o entrado con ayuda, lo que aumentó la atención sobre el posible papel de Jasmine. A medida que los detectives ampliaban la investigación, la evidencia digital surgió como uno de los componentes más reveladores. Se confiscaron computadoras y se revisaron cuentas en línea. Lo hallado mostró una perturbadora ventana al mundo emocional compartido por Jasmine y Steinke. Los mensajes entre ambos revelaban lenguaje cargado de obsesión y desconexión de la realidad. Steinke describía a Jasmine en términos míticos, como alguien con quien estaba destinado a estar. Jasmine, a su vez, reforzaba el vínculo, participando en conversaciones que convertían a sus padres no en protectores, sino en adversarios. También se hallaron escritos de Steinke donde hablaba abiertamente de matar a quienes se interpusieran. Lo que podría haberse considerado fantasía oscura adquirió ahora un peso inequívoco de premeditación. Para los detectives, acostumbrados a separar exageración de intención, el reto era determinar cuándo la imaginación había pasado a la planificación. La cronología comenzó a aclararse. La evidencia indicaba que la relación se intensificó en los meses previos a los asesinatos, especialmente tras los intentos de Mark y Debra de prohibir el contacto. Las restricciones impuestas a Jasmine, por preocupación parental, parecían fortalecer su alineación emocional con Steinke más que debilitarla. Expertos psicológicos que participaron después en el caso notarían una dinámica común en relaciones desequilibradas: el aislamiento puede aumentar el apego, sobre todo en adolescentes que aún forman identidad y juicio. Combinado con un compañero mayor ejerciendo influencia, el resultado puede distorsionar la percepción hasta que decisiones extremas parecen justificadas. Mientras tanto, el análisis forense confirmó la naturaleza del ataque. Los resultados de las autopsias documentaron la gran cantidad de heridas infligidas a las víctimas, hallazgos que reforzaron el argumento de los fiscales de que los asesinatos fueron intencionales y metódicos. Particularmente inquietante para los investigadores fue la evidencia del dormitorio de Tyler Richardson. La escena mostraba vulnerabilidad interrumpida sin aviso, recordatorio de que la víctima más joven no podía comprender el peligro que se acercaba. A medida que avanzaban las entrevistas, la atención se centró en el grado de participación de Jasmine. Determinar la culpabilidad de menores requiere extremo cuidado. La ley canadiense reconoce que los jóvenes difieren de los adultos en desarrollo cognitivo, control de impulsos y susceptibilidad a influencias. Sin embargo, la evidencia no podía ignorarse. Declaraciones obtenidas durante los interrogatorios, junto con correspondencia digital, sugerían conocimiento previo del plan. Los investigadores corroboraron meticulosamente cada elemento: cuando ocurrieron conversaciones, cómo evolucionaron los planes y qué acciones se tomaron antes y después de los asesinatos. Cada detalle contaba. Los fiscales enfatizarían después que no se trató de un acto espontáneo en un caos emocional. Fue un crimen discutido,
contemplado y finalmente ejecutado. Para la comunidad, estas revelaciones fueron profundamente inquietantes. Medicine Hat había sido considerada un lugar seguro para criar niños, una ciudad donde la violencia severa parecía distante, casi abstracta. Ahora los residentes enfrentaban una tragedia que desafiaba ideas fundamentales sobre juventud e inocencia. En las escuelas, consejeros apoyaban a los estudiantes que luchaban por procesar la noticia. Los padres lidiaban con conversaciones difíciles, tratando de explicar cómo alguien tan joven podía vincularse a semejante devastación. Mientras tanto, los investigadores perseguían otra pregunta crucial, el motivo más allá de la relación. Los escritos sugerían que que imaginaba un futuro con Jasmine libre de supervisión parental. Algunas comunicaciones insinuaban fantasías de construir una vida juntos, ideas desconectadas de la realidad de edad, ley y responsabilidad. Los detectives también analizaron si Jasmine creía que los asesinatos crearían esa libertad. Comprender su mentalidad sería clave para cómo los tribunales abordarían su caso. A medida que la evidencia se acumulaba, los fiscales comenzaron a preparar estrategias legales separadas. La justicia canadiense trata a menores de manera distinta a los adultos, equilibrando responsabilidad con la capacidad de rehabilitación. Aún así, la gravedad del crimen significaba que cada decisión sería examinada. La cobertura mediática se intensificó en todo el país. Analistas debatían las señales de alerta, el papel de las relaciones en línea, la vulnerabilidad psicológica de la adolescencia y la responsabilidad de adultos en posiciones de influencia. Sin embargo, los investigadores se mantuvieron enfocados en los hechos, no en la especulación. Reconstruyeron movimientos de la noche del 23 de abril, rastrearon los viajes de la pareja tras los asesinatos y catalogaron evidencia física que vinculaba a directamente con el ataque. Cada detalle verificado fortalecía la base sobre la que se apoyaría la acusación. Para muchos oficiales, este caso tenía un peso emocional difícil de expresar. Las escenas con niños suelen permanecer más en la memoria, y la pérdida de una familia entera, particularmente una tan joven, dejó una huella que trascendía el deber profesional. Aún así, el trabajo exigía precisión, no sentimiento. Semanas se convirtieron en meses mientras se finalizaban los informes forenses y evaluaciones de expertos. Se ordenaron evaluaciones psicológicas para entender mejor el estado de desarrollo de Jasmine y la dinámica de influencia en la relación. Poco a poco, la narrativa cambió del horror inmediato del crimen hacia los procesos estructurados de la justicia. Se presentaron cargos. Se acercaron las fechas de juicio. Y al llegar a las etapas finales de la investigación, una realidad era innegable: lo que comenzó como una tragedia suburbana pronto se convertiría en uno de los procesos criminales más observados de Canadá. Un caso que obligaría al sistema legal a ponderar edad frente a intención, influencia frente a elección y castigo frente a posibilidad de redención. En los meses posteriores a la investigación de los asesinatos de la familia Richardson, la atención se desplazó gradualmente de la reconstrucción forense a la solemne arquitectura de la sala de justicia. Lo que había comenzado como un descubrimiento impactante en un hogar suburbano de Medicine Hat entraba ahora en la fase final del proceso judicial, una etapa que determinaría la responsabilidad por la muerte de Mark Debray Tyler Richardson. El interés público se mantuvo intenso. Los canadienses observaron de cerca, conscientes de que el caso planteaba preguntas legales y morales que rara vez se enfrentan a esta escala. En el centro estaban dos individuos cuyas edades los colocaban en categorías legales muy distintas: Jeremy Alan Steinke, adulto, y Jasmine Richardson. Una de las personas más jóvenes en la historia de Canadá acusada de un homicidio múltiple que involucraba a su propia familia. Por su edad, el proceso de Jasmine se regía por la Ley de Justicia Penal Juvenil, legislación que busca equilibrar la responsabilidad con el reconocimiento de que los jóvenes tienen mayor capacidad de cambio psicológico. La ley enfatiza la rehabilitación, sin dejar de reconocer la necesidad de consecuencias significativas, especialmente en casos de violencia grave. Antes del juicio, expertos psicológicos evaluaron a Jasmine de manera exhaustiva. Examinaron su madurez emocional, susceptibilidad a influencias y capacidad de comprender plenamente la permanencia de los actos cometidos. Sus evaluaciones ayudarían al tribunal a determinar no solo culpabilidad, sino también el camino adecuado dentro del sistema juvenil. Mientras tanto, el camino legal de Steinke fue más directo.
En 2007, se declaró culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado. La declaración evitó un juicio largo, pero no mitigó la gravedad de los crímenes. Durante la sentencia, el tribunal consideró la planificación, la brutalidad de los ataques y la vulnerabilidad de las víctimas. La condena reflejó la pena máxima disponible bajo la ley canadiense para un adulto, cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. Para muchos, el castigo correspondía a la naturaleza deliberada de la violencia. Aún así, ninguna sentencia podía devolver lo perdido, una realidad frecuentemente expresada por quienes reflexionaban sobre el caso. El juicio de Yasmín se desarrolló con una complejidad distinta. Debido a que los procesos juveniles limitan ciertas formas de divulgación pública, la sala tuvo un tono más contenido, aunque la carga emocional seguía siendo innegable. Los fiscales argumentaron que ella había participado activamente, con conocimiento del plan y participación en su ejecución. La defensa enfatizó su edad, su etapa de desarrollo y la poderosa influencia de un adulto. Los jurados debían considerar preguntas sin respuestas fáciles. ¿Cómo medir la intención en alguien apenas pasada la niñez? ¿Cuándo la influencia se convierte en coacción? ¿Cómo responde la justicia cuando vulnerabilidad y participación coexisten? Tras cuidadosa deliberación, el jurado declaró a Yasmín culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado. El veredicto confirmó responsabilidad legal, dejando al tribunal la tarea de determinar una sentencia acorde con la ley juvenil. Recibió la pena máxima permitida para un infractor joven, 10 años. La estructura reflejaba las prioridades del sistema, responsabilidad y rehabilitación, e incluía tiempo en custodia, seguido de liberación supervisada y años bajo supervisión condicional. Para algunos, la sentencia parecía insuficiente frente a la magnitud de la pérdida. Otros la vieron como expresión necesaria de un sistema que distingue entre delincuentes adolescentes y adultos. Con el tiempo, Yasmín avanzó en las fases de su condena. Informes posteriores indicaron participación en consejería, educación y programas de rehabilitación estructurados, intervenciones destinadas a abordar los factores psicológicos identificados durante la evaluación. En 2016, tras cumplir el total de su condena, fue liberada bajo condiciones legales que le otorgaron anonimato y la oportunidad de construir una vida más allá de la sombra del crimen. Esta en que permaneció encarcelado. Para la comunidad en general, la sanación fue mucho menos procedural que la línea de tiempo legal. Medicine Hat enfrentó un duelo colectivo que no podía resolverse solo con veredictos. El crimen alteró la sensación de seguridad de la ciudad, recordando a los residentes que incluso los vecindarios familiares pueden ocultar conflictos privados. Se levantaron memoriales en honor a Mark, Debra y Tyler, no como víctimas definidas solo por la tragedia, sino como personas recordadas por su presencia en la comunidad. Amigos hablaron de la fiabilidad de Mark, la bondad de Debra y la curiosidad brillante de Tyler, pequeños detalles humanos que la violencia no borra. En los años siguientes, el caso provocó debates nacionales sobre la vulnerabilidad adolescente, la exposición en línea y las responsabilidades de los adultos al interactuar con menores. Educadores, psicólogos y padres estudiaron las señales de alerta más de cerca, reconociendo cómo la manipulación emocional puede distorsionar la percepción de la realidad en un joven. Pero quizá la lección más perdurable fue el reconocimiento silencioso de que los crímenes extraordinarios a menudo surgen de conflictos profundamente personales. Invisibles para el mundo exterior hasta que es demasiado tarde. La casa Richardson ya no existe como antes. El tiempo siguió su curso, pero el recuerdo de lo ocurrido allí continúa resonando en la historia criminal canadiense. La justicia, en su sentido formal, se cumplió mediante investigación, juicio y sentencia. Pero la justicia no puede retroceder una mañana ordinaria de primavera ni devolver la sensación de seguridad que definía la vida de una familia. Lo que permanece es el recuerdo, y la advertencia sobre la frágil intersección entre influencia, adolescencia y obsesión descontrolada. La historia de la familia Richardson no trata solo de cómo se perdieron 3 vidas. También subraya la importancia de la vigilancia, la comunicación y la protección para quienes aún atraviesan el incierto camino entre la niñez y la adultez. Y, sobre todo, recuerda que detrás de cada expediente hay personas reales cuya ausencia sigue moldeando la vida de quienes quedaron, mucho después de que se vacíen las salas de justicia y se desvanezcan los titulares.